¿Qué tal, gente de primer año? ¿Cómo les va? Hablábamos de las palabras clave, un recurso, una estrategia, una técnica interesante para marcar algunos conceptos fundamentales que después nos sirvan para repasar. ¿Qué otro instrumento, proceso, mecanismo o técnica podemos usar que va en este mismo sentido? La titulación de párrafos. También se llama notación marginal. ¿En qué consiste? Es anotar al margen de cada párrafo eh, un pequeño título o síntesis de ese concepto que está contenido en ese párrafo. Le pones un titulito a ese fragmento de texto y luego la idea es, para un repaso último, por ejemplo, eh, solo leer esas anotaciones, ¿sí? Para refrescar, recuperar la estructura general del contenido. Es bastante simple, ¿no? Mira, básicamente queda así. Quizás ya lo hagas de por sí sin saber que esto es una técnica ya probada y muy difundida, que lo hagas o lo hayas hecho antes, no quiero decir manera instintiva, pero bueno, por iniciativa propia, vamos a decir, ¿sí? Se ve, en tus libros o apuntes va a lucir así, ¿no? Acá lo he marcado. Este es un apunte de filosofía, en este caso, una materia que vas a tener algunos años más adelante, donde sí, yo recuerdo, por ejemplo, en filosofía hay muchos conceptos, eh, como en todas las materias, pero en esa particularmente tiene como mucha densidad teórica, mucho contenido, mucho texto vas a tener que leer ahí. Y entonces va a ser frecuente poder orientarse con las notas marginales, estos pequeños títulos que se ponen al costado del texto, al costado de un párrafo, para hacer una titulación o una super síntesis. Tiene que ser algo muy, muy breve, ni siquiera de un renglón. De hecho, ese ejemplo que estamos viendo ahí, me parece que es hasta un poquito largo. En la nota marginal de ese lado, me gusta más estas de la izquierda que quedaron un poquito. Pero ustedes fíjense, vayan, si tienen hermanas o hermanos en cursos altos, tanto en el cole como fuera de él, o más aún en la facultad, en alguna facultad, van a ver que es el apunte o el libro típico, está así, todo marcado, todo escrito en los márgenes, porque es una práctica muy habitual de estudio y contribuye al repaso, a retener mejor algunos contenidos cuando vos luego haces una revisión de estos títulos y de estas notas. Paso a seguir, súper simple. No, esto no lo haces en la lectura global, ¿no? Porque recordamos que la lectura global es, ¿sí? Pasar como vuelo de pájaro por sobre el texto para ver de qué se trata. Esto lo haces una vez que has leído comprensivamente el texto, que tenés sobre todo lo que habíamos dicho, todas las palabras claras, porque las has buscado en el diccionario, las que no conocías. Una vez que identificaste las palabras clave de las que charlamos en el video anterior, ¿y cómo se sugiere hacer con una oración unimembre o sustantivos abstractos y fundamentalmente con una formulación breve? ¿Sí? No te cuelgues escribiendo al costado del apunte o del libro una serie de anotaciones que terminan siendo más largas que el párrafo original, ¿no? No te va a ser tan útil eso, ¿sí? Breve, una oración unimembre, así, sí, ¿qué quiere decir en este caso? Sin un verbo conjugado, así, algo extenso, sino algo bien preciso, cortito y concreto. ¿Para qué hacemos todo esto? O sea, ¿qué ventaja tiene? Bueno, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno,
te va a permitir recordar a través de su lectura los conceptos desarrollados en cada párrafo. Y te diría de su relectura, cuando volvés cuando volvés a encontrarte con el texto, con el libro, con el apunte, y estás en ese repaso previo a la instancia de evaluación, y ahí ves las anotaciones que tenés en el margen y te permite recuperar esa estructura de temas y subtemas que tenía el contenido. Además te sintetiza las ideas principales, porque recordemos, estos son titulitos, incluso más breves que las ideas principales que subrayamos dentro del texto. Y después es que te permite visualizar la información central del texto en muy pocas palabras, porque vas viendo ya vamos a ver un ejemplo concreto, vas a ver que al final te quedan en los márgenes, incluso bastante, el ejemplo que te voy a mostrar es bastante más prolijo que el de esa notación marginal que vimos hace un rato, y, y te beneficia un montón. Son como es como si pusieras también subtítulos de cada tema largo, desarrollado de forma extensa, por decirlo de otra manera, y eso ayuda un montón para que puedas tener claro el panorama general de ese contenido que estás viendo. Mira, vamos a verlo acá nuevamente. Voy a, em, mm, voy a explorar está como en una presentación, pero la vamos a ver eh, en este caso eh, para intervenir sobre ella, la voy a ver no en modo presentación, sino en diapositiva por diapositiva para poder agregar. He dejado los cuadritos, los recuadritos en este texto para que se vea con claridad el ejemplo. Mira, vamos rápido. Este es un texto que se presta para trabajar este ejercicio. Así que vamos a ir leyendo. Ya voy a ir leyendo, vos seguime. Después esto lo podés imprimir si querés, después lo adjunto. Pero yo lo voy trabajando acá para que se vea el ejemplo. Mira, este es un texto que habla de población y cuestiones demográficas. Bueno, leo. La desigual distribución de la población promueve distintas formas de asentamiento poblacional. Es decir, existen lugares con mucha cantidad de habitantes concentrados en una superficie limitada y, por otra parte, personas que viven más dispersas en amplios espacios. Se habla en el primer caso de puntos de alta densidad y en los otros de baja densidad de población. ¿Sí? Densidad de población es un concepto que vas a ver en geografía que tiene que ver con la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Espacio urbano o ciudad por un lado y espacio rural o campo por otro. Son expresiones que refieren a diversas maneras que tienen las personas de ocupar y organizar el espacio. En principio podemos distinguirlas al establecer las oposiciones población concentrada, quiere decir que están todos juntos, población dispersa, que están repartidos. Bueno, vuelvo un segundo al Meet para avisarle que sigo acá. Entonces, mira, está cargadito de información este párrafo, pero básicamente hacemos el ejercicio. ¿Qué me está diciendo acá? ¿A qué responde? ¿Cuál es la idea general de este primer fragmento de texto? Y te está diciendo lo que es ciudad y lo que es campo, o sea, cuándo un lugar se considera ciudad y cuándo se considera espacio rural, ¿sí? Ciudad es espacio urbano, ¿cierto? Entonces, a este le vamos a poner espacio urbano y espacio rural. ¿Ves? Una oración unimembre, no tiene verbo, bien preciso, bien cortito al costado del párrafo,
¿De qué habla este párrafo? De espacio urbano, espacio rural. Después vos el concepto te lo vas a acordar porque lo vas a haber estudiado, pero esto te va a permitir recuperar de qué se trataban los textos. Seguimos, mira, dice, para poder estimar si un asentamiento es rural o urbano, los países emplean un criterio cuantitativo, en términos de cantidades, quiere decir eso, ¿no? Basado en el número de habitantes. La población urbana es la que reside en localidades con un tamaño mínimo que varía según el país. En Argentina, esa cantidad es de 2.000 habitantes. Si un lugar no llega a esa cifra, estaremos hablando de un espacio rural donde las personas están dispersas en el campo o agrupadas en pequeños pueblos. Bueno, listo. ¿Cómo le ponemos a esto? Y este no está tan fácil de, de titular, ¿m? Pero yo probaría por ponerle algo así como cantidad de habitantes requeridos, para ser ciudad. Quedó medio largo, vas a decir, bueno, tal vez, si te animas a buscarle uno más corto, probá, dale, ensáyalo. Quizás no haya una sola respuesta correcta en este tipo de ejercicios. Es un poquito personal también esta elección. Más adelante sigue, pero el campo y la ciudad también se distinguen por el ritmo de vida que lleva adelante su gente. Los espacios urbanos presentan mayor cantidad y diversidad de actividades que los asentamientos rurales. Hay grandes centros de entretenimiento y de consumo, como shoppings, parques, estadios donde se realizan eventos, etc. Mientras que en los espacios rurales habrá predominantemente residencias particulares, pequeños comercios y un ritmo de vida más lento y tranquilo. Este está fácil, ¿no? ¿Sí? Bueno, este es re claro de qué está hablando todo este párrafo, del ritmo de vida, de uno y otro. Cómo es el ritmo de vida en el campo, cómo es el ritmo de vida en la ciudad. Entonces le clavaste ahí como titulito ritmo de vida y ya te acordás, después es un concepto relativamente sencillo ese, te vas a acordar de qué se trata cada cosa. Más adelante, ¿qué tenemos? Dice, lo voy a ampliar un poquito. Bueno, no sé si tanto. Bueno, quedamos en 100, entonces se va a ver más o menos claro. Sigo, entonces dice, además son diferentes en cuanto a la actividad política. Las ciudades concentran las principales actividades de gobierno y administrativas de una provincia, región o país. Los principales funcionarios provinciales, los legisladores y los principales referentes de la justicia están en los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y las capitales de cada provincia. En cambio, en los pueblos o localidades pequeñas solo están los intendentes o jefes comunales con algunos pocos dirigentes más y el volumen de actividad comercial es mucho menor. Te debe sonar por acá que toda esta partecita que dice como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y las capitales de cada provincia, ¿te acuerdas de qué es eso, no? Es una idea secundaria de ejemplificación. ¿Ves cómo van apareciendo cosas que hemos visto antes? Bueno, pero básicamente, volviendo al ejercicio de hoy, ¿qué dice acá? ¿De qué me está hablando? Y de la actividad política. ¿Cómo es la actividad política en las ciudades? ¿Cómo es la actividad política en los espacios rurales? Más adelante dice, en cuanto a la actividad económica, también hay gran disparidad. El comercio, las actividades financieras e industriales están concentradas en las grandes ciudades. La industria tuvo un rol muy importante en los ámbitos urbanos en la década del 70, dado que generaban muchos puestos laborales y la mayor parte de la riqueza. Sin embargo, en las últimas décadas los servicios las superaron en importancia en ese sentido. Las empresas de telefonía, comunicaciones, cable, internet y tecnología en general constituyen un mercado más activo que la producción de bienes en fábricas, y todas ellas están en las ciudades. Bueno, muy detallado, da muchas precisiones, mucho dato específico, ¿no? Que quizás a la hora de repasar, mm, este, necesitaría solamente
un recordatorio, un titulito, que te recuerda que, por ejemplo, si la profe te pide desarrolle, cómo eran las diferencias básicas de actividad entre espacios rurales y urbanos, vos decís, bueno, a ver dónde estaban las diferencias. Y bueno, en el ritmo de vida, en la actividad política y en esto que es la actividad económica. Pero este párrafo habla principalmente de la actividad económica en las ciudades, ¿sí? Así que vamos a poner solo en la ciudad. Y vas a ver que acá tenemos en el siguiente, dice, en los espacios rurales, en cambio, predominan las funciones relacionadas con la producción de materias primas como la minería, la ganadería, la agricultura y la pesca. Actualmente esas actividades están muy mecanizadas y demandan escasa mano de obra. Datos secundarios. Por eso esos espacios suelen tener baja densidad poblacional. Bueno, ¿cómo le tenemos que poner entonces? Bueno, se me va para arriba. Em, ¿Cómo le vamos a poner a esto entonces? Actividad. Aparte se ve que complementa justo lo que estaba antes en el campo o o en los espacios rurales. Y finalmente dice, hay un último párrafo que dice, finalmente, en la mayoría de los casos se presenta una diferencia de idiosincrasia, que es esto, vas a decir, ya te cuento, entre la gente de las grandes ciudades y del campo. Los habitantes de espacios rurales tienden a ser más conservadores y menos abiertos a los cambios de la sociedad, mientras que los residentes de espacios urbanos presentan una mayor cantidad de personas intelectualmente progresistas, quienes no solo aceptan las transformaciones sociales, sino que las promueven y apoyan. Bueno, ¿qué significa esto? Este texto, aparte, bueno, esto es opinable también, ¿no? Este es un texto sacado y medio manipulado por mí también para que se vean bien los temas en cada párrafo, pero bueno, todos este tipo de textos que analizan cuestiones sociales son en alguna medida opinables, en otras menos. Bueno, ¿qué quiere decir idiosincrasia? Que es la palabra clave efectivamente de este párrafo. Bueno, el conjunto de costumbres, principios, valores, maneras de ser, pero generalmente no se aplican a personas individuales, sino a pueblos, ¿no? La idiosincrasia de los cordobeses es tener buen humor y ser alegres, por ejemplo, que no quiere decir que sea así siempre, ¿no? Pero más o menos como que se habla de la forma de ser de un pueblo o de un colectivo, no un colectivo de ómnibus, sino un colectivo se refiere a un conjunto de personas en este caso, y en ese caso nos damos cuenta claramente que idiosincrasia es la palabra clave. Claro, vos me vas a decir, pero que sabía yo lo que era idiosincrasia, porque probablemente es una palabra que te resulte extraña, pero bueno, ahí está el ejercicio de buscar las palabras desconocidas en el diccionario cuando se presentan. Hay un par de palabritas en este texto que quizás no las conocías y antes de largarse a titular o a hacer síntesis, es bueno tener en claro los significados de todas las palabras. Bueno, y ves que entonces nos ha quedado un texto que era largo, bueno, largo al menos para leerlo así en una videoconferencia, pero bueno, valía la pena hacerlo, ¿sí? Pero ves que nos quedaron 7 titulitos que te tiran la estructura de ese texto que era bastante largo. ¿De qué habla esto? Y bueno, de espacio urbano, espacio rural, cuánta gente hay que tener para ser ciudad, cómo es el ritmo de vida en cada lugar, la actividad política, la actividad económica de uno y otro y la idiosincrasia. Fin. Bueno, ¿viste? Ayuda, está bueno, hay que ponerlo en práctica y naturalmente que vamos a hacer ejercicios de esto con el correr de las demás clases. La idea es que esto lo tengas en tu carpeta para que después cuando hagamos ejercicios, actividades concretas, con nota, por supuesto, te puedas guiar, te puedas orientar por lo que yo te conté acá en el video.
Bueno, gente, la seguimos